Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno que vives y reinas por todos los siglos. Muchas gracias, Dios bendito, por este día que nos das ahora y el privilegio cada día que nos das de estar ante tu presencia para conocerte como nos conoces tú, para amarte como tú nos amas, para entregarnos de la misma manera que tú te entregaste, para así vivir, Señor, entregados el uno al otro. Tú eres nuestro y nosotros tuyos, en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado y así cada uno pueda vivir conforme tu voluntad cada día y cada momento de nuestras vidas, consagrados, Señor, como dijiste, santidad al Señor, muertos al pecado y vivos para la justicia y la santidad y la verdad, para que tu nombre sea santificado por medio de nosotros en aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bien bendecidos. ¿Dónde estábamos? Colosenses. Vamos a seguir en Colosenses 4:1 y luego vamos a ir a donde estábamos, nos hemos quedado. Estamos estudiando: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Empezamos, de ahí nos fuimos a Timoteo, primera de Timoteo, empezando por la casa de Dios con los amos o señores o cabezas. Cuando la Biblia dice amos, realmente se refiere a cualquier persona que esté en alguna forma de mando o autoridad, o que ejerza autoridad sobre cualquier otra persona en trabajos seculares o en el ministerio o donde sea que esté este puesto. Reyes, gobernantes, mientras ejerza algún tipo de autoridad sobre el prójimo, es considerado por la Biblia como amo en el asunto espiritual. Porque amo es una persona que se le rinde respeto, se le obedece, y pues de eso hay aquí en la tierra. Por lo tanto, vamos a seguir estudiando de la forma en la que estos amos, patrones, pastores, gobernadores, reyes, presidentes, tú nómbralo, papás o incluso mamás que también ejercen autoridad, de la forma de conducta para en cuanto al prójimo. ¿Ok? ¿Nos entendemos? Empezamos por la cabeza, la casa de Dios. El viernes estuvimos hablando, pues empezando por la casa de Dios con los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Empezando por y también los hijos, y de ahí vamos a ir a el trato. De hecho, una vez
la misma orden de conducta tanto para la casa de Dios, por así decir, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, es la misma que tanto para los papás, mamás, gobernadores, reyes, presidentes municipales o lo que se atraviese. Porque en el mundo existe un asunto que los hombres quisieron hacer, es hacer separación entre la iglesia y el Estado. Pero no se puede hacer así porque el hombre es la iglesia y el hombre también es el Estado. Si no hubiera hombres, no habría ni iglesia ni Estado. Entonces lo vamos a aplicar parejo para entendernos, porque la forma de conducta de unos para con otros es la misma. Como dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. De esa manera, cualquier persona que ejerza autoridad sobre otra persona tiene que hacer lo justo y lo recto. ¿Se acuerdan ustedes que hubo preguntas en cuanto a la sujeción? Cuando la Biblia menciona todo, ¿se acuerdan? De las esposas a los maridos, de los hijos a los padres, ¿y qué otra? Esto es bien, y a los patrones, ¿verdad? A los amos. Son 3 todos. Habíamos hablado el viernes también que es importante que si Dios te dice a ti, sujétate en todo, ¿qué hagas? Al que se sujeta le dicen, sujétate en todo. Al que está en la cabeza le dicen, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Sí ven? Eso no se queda un espacio donde digan, bueno, yo me voy a sujetar a él en todo, pero él no tiene mandamiento de hacerme bien a mí. Sí. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por lo tanto, la Biblia dice a las mujeres, sujétense a sus maridos. La Biblia dice a los maridos, haced lo que es justo y recto con vuestras mujeres, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor, un amo, una cabeza en los cielos. A los hijos les dice, obedezcan a sus padres en todo. A los padres les dice, haced lo justo y recto con vuestros hijos, sabiendo que vosotros tenéis un Padre, un Señor, una cabeza en los cielos. A los siervos les dice, sujetadse a vuestros amos en todo. A los amos les dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí lo ven? Entonces, es por eso que es importante que cada uno se concentre en su mandamiento, en obedecer lo que a ti te están diciendo, porque Dios también le está dando mandamiento al otro de tratarte bien, de cuidar de ti y de no hacer nada injusto contigo. ¿Sí lo ven? Porque si tú, como habíamos hablado, si Dios te dice sujétate en todo y tú miras la rebeldía del Señor o del amo y no lo haces, estás pecando. El otro está siendo rebelde en lo que le dijeron hacer lo justo y recto. Eso es para que cada quien se consagre en su propia obediencia al Padre sin fijarse la obediencia del otro para contigo. ¿Nos entendemos? Ahora sí ya queda más claro el asunto eso de la sujeción. Porque si el otro no peca, el otro no hace, no es recto y justo contigo, ese ya no es asunto tuyo. Pero si tú eres desobediente, eso ya es asunto tuyo. ¿Sí? Eso tienes que aplicarlo de las dos maneras. Cuando te aplica la sujeción, tienes que sujetarte en todo. Cuando te toca sujetar o estar en autoridad, tienes que hacerlo con rectitud y justicia para evitar que violes los derechos de otra persona en cualquier manera. ¿Sí? O causes o seas forma de tropiezo a ellos. ¿Nos entendemos? Así que cada uno sea sabio en el momento que te está tocando, ya sea ejercer autoridad o sujeción, porque nos toca unas a veces, otras después, pero nos toca de las dos. Tanto nos toca sujetarnos, tanto nos toca ejercer autoridad. Y eso es lo que cada uno debe de aprender en su momento dado, ejercer lo correcto, porque
nadie puede ponerse. La Biblia ciertamente dice, por ejemplo, somos cabeza, y eso incluye a todos. Imagínate, si todos nos ponemos como cabeza, vamos a tener un mundo lleno de soberbios. Sí somos cabeza, pero también somos servidores. Se tiene que aprender a aplicar lo correcto en el momento indicado, y esto es por el Espíritu Santo en ti, para evitar que vayas tú decidiendo cuándo te aplicas o cuándo no te aplicas. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Sí la ven? ¿Queda claro por qué a cada uno le corresponde? Porque la Biblia es así. La Biblia da un mandamiento aquí, pero también te protege acá. Por ejemplo, cuando te dice, cuando habla en cuanto a la sujeción, más que nada, en lo que estamos hablando ahorita, y los mandamientos que el Señor mismo te pone a obedecer, y luego tiene otros para cuidarte, como el no te defiendas. ¿Sí? O, por ejemplo, si tú trabajas y no te pagan, ¿qué dice a los que pagan? O, por ejemplo, cuando te piden prestado, la Biblia dice que te pida prestado, préstale sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Pero al que consigue prestado le dice, paga y no debas. ¿Sí? O sea, no es un asunto de que, no, pues yo le voy a prestar y para ver cuándo me va a pagar. No, porque lo que se trata es un asunto del corazón. Como hemos estado estudiando, el corazón es el que tiene que ser presto, porque soy misericordioso, tengo y soy misericordioso. Y no, si yo estoy esperando una cantidad igual, eso me enseña que yo estoy amando el dinero. Entonces el Señor por eso dice, presta sin esperar nada a cambio, para que de esa manera no estés dando testimonio de que amas el dinero. Y al que recibió el prestado, si no lo paga, es una señal que ama el dinero. Entonces, al que pide prestado le dice paga, y al que le piden prestado le dice presta. Y cubre los dos, para que no se haga ninguna injusticia. Ni el que presta ama el dinero, ni el que recibe el prestado ama el dinero. ¿Nos entendemos? De esa forma, y hay muchas situaciones similares que en la Biblia están. Cuando te pide que hagas una cosa, está protegiéndote por el otro lado. Pero al final de cuentas, se reciben muchos estragos en estos días, porque el hombre tiene la tendencia de siempre estarse cuidando a sí mismo. Si tú vas a seguir a Dios, es necesario que aprendas y te entregues a Él para que Él te cuide. Porque si tú estás en Dios y tú todavía te cuidas, no confías en Dios. Si sacas tus uñas, si te defiendes de las cosas que en el mundo te están pasando. Por ejemplo, Dios te dijo, ama a tus enemigos. Y si te pone una carga una mía, llévala dos. Si tu prójimo es tu enemigo, en cierta manera se convierte en tu enemigo y te pone una carga doble y tú no la llevas, ya estás siendo rebelde. Si tu prójimo te golpea, como en el asunto cuando golpeaban a Jesús, él simplemente aguantó y no dijo nada. Otra vez, es asunto del prójimo que no se está sujetando al mandamiento. Porque Dios dijo, ama a tu prójimo, y no me lo dijo nada más a mí. Lo dijo para cada hombre que exista en la tierra. Entonces, si ese mandamiento es cumplido por todos, podríamos vivir en paz. Pero como hay unos que no lo cumplen, acarrean pleito, y luego el otro, si se defiende, acarrea más pleito. ¿Sí? No ojo por ojo ni diente por diente. Simplemente ese pedacito es para entender que cada uno tiene que concentrarse en lo que le fue dado a hacer, sin fijarse en la razón, el propósito o nada más obedecer, ni fijarse si otros lo están obedeciendo o no. ¿Sí? El viernes estuvimos en Tito, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, perdón. Nos quedamos en hospedador. ¿Sí se acuerdan de todas? Apto para enseñar. No dado al vino también. No pendenciero. También lo miramos. ¿Sí se acuerdan de ellos? ¿Estaba rica? ¿Quiere otra vez? Una repasada. Irreprensible, ¿qué era? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
Otra vez, no por el simple hecho de que la Biblia diga obispo, nada más es a ellos. ¿Ok? Para todo aquel que tenga en sus manos autoridad o alguien a cuidado de, le aplica, sea quien sea. Porque a Dios lo que ve es al hombre, no mira los títulos que el hombre tiene. Entonces, por eso se lo habíamos aplicado a los 5 ministerios, para que los ministerios aprendan, los que ejercen los ministerios, aprendan que no nada más es cuestión de subirse a un púlpito y estar predicando, o en caso de los profetas, nada más venir y lanzar palabras al aire. Un profeta, profetas significa inspirado, ¿ok? Por el Espíritu Santo o el diablo. Por lo tanto, no por el hecho de que tengan título de profeta, nada más ya van a estar lanzando palabras. Los profetas de ahora simplemente lanzan palabras. Y por el hecho de que lanzan palabras, pues como son profetas, hazte cuenta que se agarran en su mente que nada más están aviente y aviente palabras. Un profeta es, por eso se le llama profeta, porque son inspirados. En este caso surgió de Dios, tienen que ser inspirados por Dios todo el tiempo y únicamente por Dios. Nada más. Si hay profetas inspirados por el malo, hay un espíritu familiar por eso se llama familiar. Ese es que se parece demasiado al Espíritu Santo, imita mucho las manifestaciones del Espíritu en la carne, y eso hace creer que los hombres piensen que es el Espíritu Santo de Dios. Incluso como ese espíritu tiene la tendencia de hablar, y la gente escucha la voz, y escucha una voz muy suave y dulce, pero no dice la verdad. Entonces, la forma única de conocer al Espíritu Santo de Dios es la verdad, ¿ok? Cuando te esté hablando la verdad. Y para eso tienes que conocer tú la verdad. Fija en el orden. Yo conozco la verdad. El Espíritu Santo viene y me habla verdad. Hay armonía. Yo conozco la verdad y el espíritu inmundo viene y me habla dulce, suave y me hace sentir fuego en el cuerpo. Pero me está diciendo cosas diferentes a lo que yo conozco. Pero si no conozco la verdad y me habla cosas suaves, dulces, en tono de voz y que de una u otra manera van conforme a mi deseo, se va a decir que es Dios, pero no tiene nada que ver ahí. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con los espíritus familiares. Sí, estos espíritus tienen la tendencia de engañar al pueblo de Dios de una manera muy fácil, porque el pueblo de Dios hoy en día no se detiene a discernir la voz que le está hablando, sino nada más por el hecho de que le hablan, ya me habló Dios. Tienen que discernir específicamente, y la forma más efectiva para que realmente se pueda en conocer esta voz es conociendo la verdad. ¿Ok? El conocer la verdad no es el saber lo que está escrito, sino el vivirla. Eso es conocerla. Porque si tú sabes lo que está escrito, pero tú vives diferente, no conoces la verdad y entonces eres una presa muy fácil para engañar. Porque el malo no te va a venir a hablar lo que conoces, te va a hablar acá en el corazón, a los deseos. Y si tú conoces la verdad, lógico que no va a haber deseos terrenales en ninguna manera en ti, y vas a conocer específicamente cuando te están hablando una mentira. ¿Nos entendemos? Eso es nada más para un puntalito para que tengas cuidado. Yo te lo había hablado antes, pero simplemente tienes que tener cuidado realmente de que te engañen haciéndose pasar por Dios. No se les olvide que tienen un enemigo que ya está entre nosotros desde hace muchos días, es el espíritu del anticristo. Por medio de ese espíritu, si ustedes se acuerdan, nosotros en una vez estudiamos los 7 espíritus del Espíritu Santo, ¿verdad? O el Espíritu Santo dividido en 7 funciones. Bueno, el espíritu del anticristo también tiene las mismas. También 7 espíritus separados que ayudan a engañar al pueblo, que se hacen pasar como espíritu de Dios, pero no son de Dios. Eso es responsabilidad, pero he dicho antes muchas veces, tienes que estar muerto y mantenerte muerto, porque si no eres una presa muy fácil del enemigo a engañarte. Mientras tú no estés muerto carnalmente, hablando a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tú eres una presa fácil
¿sí? No habitas en luz inaccesible, por lo tanto, en cualquier momento te sacan. Tienes que tener mucho cuidado, por eso constantemente les he dicho, tienes que estar muertos, porque al morir, este espíritu del anticristo no tiene nada de alcance para contigo. Porque ya no buscas tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus planes terrenales. Y claramente la Biblia habla, los que son de arriba piensan en de arriba, los que son terrenales piensan en lo terrenal. Hoy en día los cristianos piensan mucho en lo terrenal, pero se lo aplican arriba. Piensan en lo terrenal, pero se excusan de que usando la fe o algo Dios los va a prosperar, especialmente ahorita en este año que empiezan. Se usa mucho la profecía a nivel carnal o deseos carnales, deseando prosperidad terrenal. ¿Sí? O incluso los profetas, aquí salen ahorita, empiezan muchas profecías para este año. Es el tiempo favorito de los profetas para profetizar bienestar. Pero ¿quién va realmente a tener bienestar si no ha muerto? ¿Sirve de algo el bienestar económico, social, cuando el alma no está, el viejo hombre, los deseos carnales no están muertos al pecado? ¿O el alma no está muerta al pecado? Nada sirve. Por eso les recomiendo que se trabaje y se mantenga y se viva trabajando en el asunto de la salvación de vuestra alma, que estés completamente plantado en el Señor, muerto los deseos, para que no seas una presa fácil. El diablo es un engañador. ¿Sí? Fíjate, los hombres se ponen espirituales. Vamos a regresar al jardín del Edén cuando Eva tuvo una plática con la serpiente. Conocía a Eva la voz de Dios. Platicaba con él, me imagino, ¿no? Porque cuando escucharon que andaban en el jardín se escondieron. De alguna u otra manera tuvieron que haber tenido una comunicación muy cercana. Con todo y eso, cuando la serpiente le habló, le hizo caso. Pues simplemente le habló, ¿no? ¿Cómo le hablaría? ¿Qué tono le hablaría? La única razón que esta señora hizo caso a la serpiente fue porque le habló conforme a su deseo, ¿sí? Es hoy en día la única razón también por cual se le hace caso a la serpiente cuando ésta habla. Lógico, no viene como serpiente, viene como un ángel de luz, como un espíritu de Dios, disfrazado como espíritu de Dios. Por eso ustedes miran las diferentes manifestaciones en las congregaciones acerca del espíritu, pero pues no es el espíritu, son espíritus familiares. Incluso hablan mucho, incluso profetizan, porque pueden hacerlo porque el espíritu del mal conoce el mundo y conoce las diferentes situaciones que van pasando, porque de una u otra manera tiene cierto tipo de cercanía a donde salen todo, por así decir, el centro de comando. Por ejemplo, ¿se acuerdan allá atrás cuando estaba el Señor y vinieron los hijos de Dios y el diablo también andaba ahí? Hubo una reunión. Entonces, de una u otra manera sabe, y por medio de esos espíritus, si la gente se entrega a estos, por eso pueden incluso profetizar, o el hablar en lenguas todavía, y profetizar. Y vamos a decir, agarran a Dolis, tiene cierto asunto en su corazón de dolor en el pasado, ¿no? Y lo trae. Dolis no está completa en el Señor. Llega, ¿a quién ponemos? ¿Quién dice yo? Jorge. Está en alabanza. Jorge se empieza a alabar al Señor, pero Jorge tiene un espíritu familiar que debido a la falta de conocimiento de Dios no puede distinguir entre si es de Dios o no. Pero como él no lo conoce, está seguro que es de Dios. Entonces está alabando a Dios y este espíritu se empieza a manifestar en lenguas. Pero como es espíritu de mal y conoce el pasado de Dolis, entonces es bien fácil decirle a Jorge lo que está pasando Dolis. Y entonces Jorge profetiza, Dolis escucha y se quebranta porque le duele que le recuerden sus cosas. Y de esa manera se mira como que es trabajo de Dios. Pero no hubo sanidad, sino simplemente como un tipo de recordatorio, como que Dios sabe lo que estoy pasando por.
pero no hay un cambio. Es nada más como, bueno, Dios sabe lo que estoy pasando, pero no produce un arrepentimiento, un cambio, sino es nada más como un cierto tipo de apapacho. Yo estoy contigo. Porque la Biblia dijo, Dios te estará contigo, ¿verdad? El Espíritu de Dios nunca apapacha lo malo. Si Dolly siente resentimiento por el pasado que tuvo y dolor en contra de las personas que le hicieron daño, el Espíritu Santo no va a venir a decirle a Dolly, yo entiendo tu dolor. Va a decir, perdona, porque si tú no perdonas. Pero ese tipo de palabra vendría a ser muy dura para Dolly, ¿verdad? Porque pues está dolida. Pero sin embargo, cuando viene la profecía, pues un espíritu familiar simplemente le recuerda el sufrimiento y dolor que tiene y es todo. Y no hay sanidad. Dolly se va, Dios me habló. Y los malhechores siguen siendo malhechores, pero yo no. ¿Sí? No hubo sanidad. Hasta que no perdone. Porque la sanidad no está en las manos de aquellos hombres o mujeres que le hicieron, sino en el perdonar. Pero si es confrontada con la verdad, duele. Y le va a doler. Pero el momento en que perdone, un bálsamo. Miren la diferencia. Porque Dios no anda buscando apapachar corazones. Él anda buscando purificar, sanar. Y que la única forma de sanar no es metiendo más mentira o consintiendo el mal que se está haciendo o entendiendo el dolor por el cual estás pasando. Porque por más daño que un prójimo te haga, Dios nunca va a venir a apapachar tu dolor del malo que te hicieron. Ay, mi pequeña, ¿me entiendes? ¿Qué malo te han hecho? Va a decir, hey, perdona, pasa por alto la ofensa, ama a tus enemigos. Pero los espíritus familiares, sí, hacen sentir bien a la persona, pero no traen sanidad. Y al rato Jorge está bien espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para hablar. Sin embargo, su vida no es conforme a la voluntad de Dios, pero profetiza. ¿Sí? Y por cuanto profetiza, los botones empiezan a cerrar más cerca del cuello. ¿Sí? Eso es, por un lado no sana, por otro lado esponja. Está destruyendo dos lados. ¿Lo ven? Por cuanto un profeta de Dios profetiza, no se exalta. Le duele cuando ya sea se humilla o ya sea le duele en su corazón la rebeldía de que no está escuchando la palabra. Ustedes miran los profetas allá atrás. ¿Cuántos se esponjaban por el que la palabra no era recibida? ¿O cuántos andaban buscando así? Yo soy el profeta de Dios. Miraron a Isaías o alguno de ellos o Jeremías. Profeta de Dios viene a Jerusalén. Vamos a hacer un evento. Tengan mucho cuidado porque el diablo trabaja de muchas maneras. Sí, y siempre trabaja usando la carne. Por eso es importante que todo aquel que sigue a Dios, empezando de las cabezas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y el pueblo, hijos, estén muertos, porque el malo va a usar la levadura. Un pequeño deseo, el diablo estaba allá arriba, un deseo en su corazón, ¡pum! Eva estaba en el jardín del Edén, un deseo en su corazón, ¡pum! No tenía que llegar a la acción, simplemente era un deseo. Porque han escuchado que Dios ha dicho muchas veces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Es importante que realmente se busque vivir una vida muerta al pecado, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Para que no sean presas fáciles. Especialmente ahorita lo que es el apostolado, los profetas, los 5 ministerios han sido leudados por el espíritu de mentira. Incluso los pastores hoy en día ya no escuchan la voz de Dios. Son guiados por sus propios deseos. Y está escrito que iba a pasar y va a pasar. Pero esto tiene que ser arreglado. Y la forma de arreglarlo es muriéndose al viejo hombre. No hay otra. El otro día me estaba compartiendo un versículo y dice claramente que la victoria está en la cruz. Jesús venció a todos los principados, potestades, exponiéndolos a vergüenza en la cruz. La única manera que cada uno de nosotros puede vivir en esta victoria es crucificado. Allí todos tus enemigos son expuestos a vergüenza, porque no importa qué intenten hacer en contra de ti,
Estás muerto. No hay opciones, pueblo. No hay maneras alternas de realmente alcanzar la vida plena en Cristo. No la hay. La única es el morir y el mantenerse muerto. Porque si no, por eso hoy en día el evangelio está tan torcido, tan corrompido, tantas ideas, tantos pensamientos, tantas religiones, tantos puntos de vista. Porque los hombres aprenden, vienen a Cristo, estudian la Biblia, aprenden la Biblia, pero no han muerto y no quieren morir. Y eso saca montones de puntos de vista, opiniones, interpretaciones de la Escritura. Eso saca a contiendas, eso saca a diferentes religiones como hoy en día hay. Y entre más y más las aumentan, y con todo y eso no se aparta de lo malo. Así que no hay opciones. Todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos tiene que morir a sí mismo. Porque si no mueres aquí, vas a morir del otro lado. Es importante morir aquí para que tengas vida eterna. ¿Sí? De otra manera no hay vida eterna porque estás muerto. Estás muerto, pero no al pecado, sino a Cristo. Sí, cuando tú mueres al pecado, vives para Cristo. Cuando tú vives al pecado, mueres para Cristo. ¿Sí? ¿No es trabalenguas? ¿Está claro? Ok. Esto es simplemente para que se quede bien guardado en sus mentes y corazones, y va a seguir siendo repetido mientras no se ha hecho así, o por los que todavía no lo hagan, o no se mantengan en esa forma de vida. Va a seguir hablándose de la misma manera, con el propósito hasta que cada uno, y cuando tú vayas y hables del evangelio y des la estatura del varón perfecto, según Timoteo 1:3, vas a decir al pueblo, a los que Dios te permita hablarles, necesitas morir al viejo hombre. Jesús lo dijo, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo para verlo. Y es lo mismo que se tiene que predicar. Nada de que ven a Cristo y en este 2017 va a ser prosperado, pero bien rico. Porque es lo que le gusta. Si miras al pueblo de Dios, los cristianos se avientan las bendiciones monetarias. ¿Por qué no dicen que este 2017 logres morirte al pecado? Que este 2017 vivas para Cristo y únicamente más, y el pecado sea aborrecido en tu vida al 100%. Son bendiciones eternas, ¿no? Que te dan beneficio. De acuerdo con el corazón de cada uno. ¿Sí nos entendemos entonces? Porque todo lo que está escrito aquí en 1 Timoteo capítulo 3 no se alcanza si no se está muerto. Decoroso, hospedador, no pendenciero, fíjate, no codicioso de ganancias deshonestas. Sino amable, apacible, no avaro. ¿Cuáles serían las ganancias deshonestas? ¿Algunas ganancias deshonestas? Predicar por dinero, profetizar por dinero, evangelizar por dinero, pastorear por dinero, enseñar por dinero para agarrar un ministerio, para agarrar uno de cada ministerio. Hijos, seguir a Dios por bendiciones. Pastor, faltó el apóstol, ¿va? Bueno, ese, dar un mensaje por dinero, vamos a ponerle. Cualquier cosa, otra vez empezando por la casa de Dios. Cualquier cosa, en cuanto al evangelio se refiere, se predica por dinero, se dan mensajes, se profetiza, se pastorea por dinero o se enseña por dinero, esas son ganancias deshonestas. Porque están usando, ¿qué dijo Dios? Dad de gracia. Por lo tanto, si están yendo en contra del mandamiento, son ganancias deshonestas. Porque sí están ganando dinero por predicar, pero no fue eso lo que les fue dicho. Dios dijo,
da de gracia lo que de gracia recibes. ¿Sí? Como habíamos hablado antes, yo tengo al Padre. Y si yo tengo al Padre, yo no necesito nada, porque en Él estoy completo. Si yo tengo al Padre y yo necesito que me den, yo voy al Padre. Pero si aún necesito que me den y no voy al Padre y voy con el pueblo, ¿en quién confío? En el pueblo. ¿Y a quién rechazo? Al Dios. Aunque los predicadores digan, es que yo creo que Dios te va a usar. Por eso dicen, déjate usar por Dios. Pues déjate usar tú primero. Sí, déjate usar, déjate que te toque, deja que el Señor te toque. Eso es un chantaje espiritual en hacer sentir a las personas que se dejen usar por el Señor para darme a mí. Si yo tengo necesidad, como dijo el Señor, yo no voy a ir a vosotros. Mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿cómo es que hoy en día, en una ocasión me dijeron, dice, el Dios que tú sirves es un Dios mendigo, porque todo el tiempo anda mendigando dinero del pueblo? Le digo, no, es el Dios que ellos sirven, yo el mío no. ¿Te he pedido algo? Es precisamente eso, de que en las iglesias afuera, ya aún en las cristianas, el mismo predicador está diciéndoles al pueblo, si das tanto, Dios te va a bendecir con tanto. En otras palabras, dicen, si das $1, Él te va a dar $100, cosa que es mentira y no está escrito. Y muchos abiertamente te dicen, si ofrendas $1,000, muchos lo dicen. Dice el Señor que si me das $1,000 y depositas aquí $1,000, Él te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar $10,000. Y la gente que tiene puestas sus ojos en el dinero, en la avaricia, la gente lo saca de donde y va y se lo pone. Pero no, ellos no confiando en que Dios va a bendecir, sino por el interés que está diciendo Él que Dios les va a dar cuando Dios no está prometiendo nada. Porque Dios no trabaja así. Pero como ellos no están metidos en la palabra, no conocen la palabra, cualquiera que venga y les hable, dice Dios, estos creen. Y están creyendo al hombre. Por eso mismo el Señor puso en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre tiende por ser mentiroso. ¿Y es? ¿Nos entendemos? Entonces, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. De ganancias deshonestas implica cualquier tipo de ganancia que no sea honesta. Que hagas alguna trácala, un truco, un engaño, que robes a alguien, que defraudes a alguien, que le mientas a alguien. Si tú obtienes ganancias por medio de una forma sucia, aunque sea por una mentira, eso es deshonesto. ¿Sí? Si obtienes ganancias por negocios no rectos, es deshonesto. En el caso de predicar, cantar, evangelizar, pastorear y enseñar por dinero, no es honesto porque está en contra del mandamiento directo. Dad de gracia lo que de gracia recibís. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino que el Espíritu Santo habla a través de él. ¿Nos entendemos? Si es el Espíritu Santo hablando a través de un hombre, ¿por qué éste cobra por el trabajo del Espíritu Santo? Ahí ya se mira más claro, ¿no? No es su trabajo. En las cosas de Dios, en cuanto a Dios se refiere, nadie dice Señor, que Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. En el momento en que que alguien diga Jesús o Jesús el Cristo es el Señor, es el Espíritu Santo hablando de Él, por medio de Él. Sí, amén. Yo conocí una persona que me dijo que era evangelista, ¿verdad? Pero yo ni sabía ni qué era eso, y le pregunté, y con lo que me dijo, con la pura palabra que me dijo, me di cuenta que no es de Dios, porque dijo, yo soy el que da vida y el que da muerte. Dije, ¿cómo es eso? Dijo, sí, porque cuando hay una como reunión, llega y el que acepta a Cristo en su corazón es vida y el que no es muerte. Digo, pero eso no lo das tú, eso lo da Dios. Dice, bueno, pero por medio de mí. Y dije, bueno, por eso es lo que dice que nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que nos digan, porque no solamente en dinero. Por ejemplo, nosotros aquí
yo me he dado cuenta que si viene alguien a predicar, como la otra vez vino un hermano, y nos tenía aplaudiendo, y le dije a mi esposa cuando me fui, si el Señor nos dice a bailar, todos hubiéramos bailado, le digo, y eso no debe de ser así. Nosotros tenemos que estar atentos no solamente en el dinero, sino en todo lo que la persona hace, porque pues uno se puede dejar llevar por la emoción, porque digo, pues si no danzamos aquí o no aplaudimos, si viene alguien y me dice haz esto, pues espérate, uno debe de saber si no lo haces de corazón, pues de nada te sirve aplaudir, de nada te sirve danzar. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y apenas estaba desayunando con unas personas y estaba allí el señor evangelista, y un amigo mío no sabía que supuestamente él era evangelista, y entonces estaba hablando, dice, porque hoy en día todo cobran los predicadores y de todo quieren dinero y todo, pero no sabía que el que estaba al lado pues era, y yo dije pues ni modo, yo no le puedo decir, pregúntale a él, cálmate. Y entonces se paró el señor, y se paró ya cuando se iba, y dice, nos dio a entender que era sabio, ¿verdad? Porque dijo, ¿se dan cuenta que yo no hablé nada? Le dijo a mi amigo, pero tú me puedes dar ahorita un tema. Dice, ¿un tema de qué? No, ¿puedes hacer un tema? Pues ¿de qué? De la Biblia. O sea, a lo que yo entendí es como quien dice, pues tengo que ganar porque me sacrifico, porque hago un tema. Y digo, pues sí, entonces eso no viene de Dios. Si tú te estás esforzando para hacer un tema y crees que estás gastando tu tiempo para eso, o sea, es lo que yo entendí, porque le dijo, para la otra vez que te mire, quiero que me prepares un tema tú. Y yo no quise hablar, y le dije al muchacho, pues prepáraselo, pues un tema de la Biblia, y prepáralo de lo que él quiera escuchar. Pues. No améis al mundo ni las riquezas del mundo. Sí, entonces uno se debe de dar cuenta cuando como dices tú, la persona si es de Dios o no, como ahorita de lo que estabas hablando de por ejemplo, una herida de atrás, del pasado. Uh-huh. Hasta en el cuerpo, para sanar una herida hay dolor. O sea, si te vas a curar una herida del cuerpo, hay dolor. Entonces en el alma pues puede ser también lo mismo. Cuando te dicen la verdad, te duele más, pero hay sanidad, y es lo que... Pero nosotros, como digo, y como nos estás diciendo, tenemos que estar atentos a lo que la persona diga, porque hoy en día, porque la persona está aquí, nosotros lo escuchamos, y a lo que él diga, eso hacemos, y pues en realidad está mal. Te digo, pues el otro día nos pudimos dar cuenta de que pues nosotros hace mucho dijiste, un día voy a traer a una persona nomás para ver, y le digo a mi esposa, no, si nos hubiera dicho el Señor, párense a bailar todos, pues bailando todos ahí en el lugar, le digo, porque lo que él decía, eso se hacía, y pues es mucho acostumbrado de los pastores o los predicadores, di amén, y si no dices amén, ya, o sea, tú tienes que decir amén cuando te nace de corazón, cuando están hablando una palabra del Espíritu, que los dos están en un solo espíritu, como en un solo sentir, y se da cuenta uno cuando la persona no es de Dios, ¿verdad? Por más que esté, que predique y pues no debemos dejarnos llevar por lo que prediquen o por lo que nos digan, sino nosotros tenemos que saber la verdad, para cuando alguien nos hable una palabra, sabemos cuál es la verdad. Amén. Y cuando digan amén, decir amén significa que tú estás de acuerdo con lo que te están diciendo. Si estás en una congregación y estás predicando, digan todos amén, amén. Vayan para allá atrás cuando el Señor les diga, maldito serás si haces esto y esto, y el pueblo dice, ajá. Si están diciendo estoy de acuerdo, eso es de cuenta como que les tiras la mano y haces un pacto con Él, que estás de acuerdo en lo que Él está diciéndote. Por eso no nada más digan amén porque les digan que digan amén. Cuando tú dices amén, aunque ellos te pidan, tú estás de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Si es mentira, ya te hiciste de acuerdo con una mentira. ¿Nos entendemos? Hay que tener mucho cuidado con eso. Solamente le preguntaba, no como cuestión a ella, sino para que los demás, cada uno, es responsabilidad saber quién te habla, pero esto tiene que venir por el Espíritu. Ok. ¿Recuerdan una ocasión que estábamos hablando que el Espíritu Santo dará testimonio? De esa manera,
tiene que funcionar así. Aquí estoy yo en el centro, viene la voz y acá está la otra voz corroborando esa voz o negándola. Así. ¿Nos entendemos? Este es el Espíritu, ¿ok? El que me guía todo el tiempo. Yo tengo mi relación con Él. Entonces, si Él quiere usar a personas externas, siempre puede. Nada más que lo que las personas externas vengan a decirme, como en el caso estaba hablando de ella, tiene que ser corroborado por este. El Espíritu Santo siempre tiene que dar testimonio de que lo que te están hablando es verdad. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser por palabras. Puedes tener paz al respecto. Lo único de la paz es que tienes que tener cuidado, porque si son profecías que te gustan de acuerdo a ti, siempre vas a tener paz, te van a gustar. Solamente nada más para que se eviten los daños de los cuales estábamos hablando al principio, de los espíritus. ¿Sí? Para evitar confusiones. Otra vez, no estoy cuestionando el asunto de ella es su relación con Dios. Y si Dios lo reveló así, está bien, nada más escuela para los demás. O cualquier cosa, si no está bien hecha, tiene que ser, ese es el orden, por así decirlo. Cuando te hablan, el Espíritu tiene que respaldar. Por ejemplo, cuando iba Jesús en el camino a Emaús y se topó con aquellas dos personas, Jesús hablaba y los corazones de ellos ardían, así como en ocasiones ustedes han experimentado que les arde. Entonces no estaba el Espíritu diciéndoles, pero el espíritu de ellos en su interior estaba siendo regocijado por lo que estaba escuchando, aunque no lo entendían ni sabían la razón, porque no sabían quién era Él. Tengo una pregunta sobre eso. Por ejemplo, ahí la hermana le dijeron que estaba la copa rebosante, pero para antes de eso, ¿puede venir así la palabra o es que uno tiene que preguntar al Señor, por ejemplo, ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo está mi relación contigo? Y viene alguien y me dice, tu copa está rebosante. ¿Es así o puede venir la palabra? Puede ser así. No estás limitado. Si tú haces pregunta al principio de cómo está mi condición y vienen a hablarte, te está corroborando. O como en el caso de ella, ella no estaba preguntando, pero simplemente vinieron a decirle. O sea, el asunto, el método o la forma en la que se te acerquen o la voz venga, eso está ilimitado, puede venir de muchas maneras. Pero la corroboración aquí tiene que ser paz en tu corazón. De que lo que estás recibiendo, pero paz, ustedes se imagino que ya conocen la paz de arriba, ¿verdad? De esa paz, no de la paz terrenal, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es prácticamente la presencia de Dios. Porque aún cuando te da tu redarguida, todavía sientes paz porque sabes que es verdad. Y más cuando pides perdón de la misma redarguida. ¿Okay? No les voy a decir cómo el Espíritu Santo los va a guiar. Es trabajo de Él guiarlos y Él prometió que los guiaría a toda la verdad. Simplemente es para que se vaya discerniendo la voz y se vaya conociendo, no por el tono, sino por la verdad. ¿Ok? Voy a poner una pregunta aquí. De los predicadores que predican por dinero, ¿ahí es donde entran los asalariados? Esos son los asalariados bíblicos. Y si ustedes lo han mirado, los asalariados bíblicos, la Biblia dice que un asalariado, cuando ve al león o lobo venir, deja las ovejas y corre. Si ustedes han mirado, cuando en las congregaciones donde ustedes caminaron o las experiencias que han tenido con diferentes gentes cristianas, cuando existe un problema en la congregación, ¿qué hace el pastor? No. Como pleitos, como viene el lobo. O sea, si son problemas económicos, lógico que va a pedir dinero, ¿verdad? Es lo primero. Entonces, aparentemente no está huyendo como dejando las ovejas, pero las está entregando en las manos del lobo. Si el predicador, si la congregación tiene una necesidad económica, en lugar de decirle, pueblo, ¿saben qué? Quiero, a ver cuántos hay aquí, quiero unos 20 de a 1000, porque tenemos que pagar X, no sé, quiero comprar un Mercedes.
O X cosa, vamos a hacerlo para pro templo, no tenemos templo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Padre eterno, muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que nos das ahora. Señor, gracias por instruirnos y guiarnos, y te encomiendo tu pueblo y me encomiendo yo también para vivir de esta manera segundo a segundo como nos has estado enseñando en los 5 ministerios, sin apartarnos de ti ni a la derecha ni a la izquierda, sino realmente vivir en santidad, muertos al pecado, a los deseos de los ojos y a la vana gloria de la vida, y con la carne crucificada todo el tiempo, todos los días, cada segundo, cada instante, y con el corazón abierto y los oídos abiertos, para que tu palabra no caiga a tierra jamás, sino que sea obedecida. Señor, produce en el corazón de todos y cada uno de estos pequeños, bendito Padre, el querer como el hacer, la justicia, la hambre y la sed de justicia. Sabemos, bendito, que nada podemos hacer sin ti, y fuera de ti nada somos. Por eso a ti encomendamos y encomiendo el camino de cada uno de ellos y el mío, para que en tu voluntad sea, Señor, glorificado tu nombre en sus vidas de ellos en todo tiempo y en la mía, en el nombre de Jesús, para un buen testimonio, para que tu palabra sea exaltada y glorificada, y que se mire que es real y no solamente escrita en un papel, sino viva y más cortante que una espada de doble filo, en el nombre de Jesús. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.